Bien, la consigna de la actividad de la tarea número 2 consiste en que nos dice realizar un cuestionario de 10 preguntas sobre un tema de su interés y luego aplicar el mismo como mínimo a 4 personas. Luego dice las respuestas deben ser transcritas en un documento Word. Opcionalmente pueden grabar la misma para facilitar la transcripción. Lo que hay que hacer es una entrevista, pero como habíamos quedado de que ustedes podrían utilizar tal vez la entrevista que ya se les ha proporcionado para que ustedes puedan hacer prácticamente el análisis en el software de esta información para que pueda facilitar. Y si alguno de ustedes tiene entrevistas ya elaboradas y también tienen respuestas, pues no habría inconveniente tampoco, ¿ya? Bien, la instrucción nos dice que debemos hacer, en la entrevista debemos categorizar, ¿ya? Luego debemos codificar, debemos comentar y luego crear una red utilizando el software Atlas T, ¿ya? Bien, entonces para ello necesitamos, cuando decimos categorizar, ustedes dependiendo en este caso de la entrevista, si van a utilizar el ejemplo que les he pasado, pueden dividir, por ejemplo, digo yo, categorizarlas, podrían ser las 10 preguntas, ¿no? Las 10 preguntas y cada pregunta en particular está consultando o está buscando información con relación al tema, ¿no? El tema de fondo, en el ejemplo que nosotros tenemos, es uno que está relacionado al desarrollo de emprendimientos. Entonces, ese es el tema central y a partir de eso es que hay que trabajar esa parte de los emprendimientos. Entonces, hay 10 preguntas. Voy a abrir el archivo. Segundo. ¿Dónde está el archivito? Está por acá el archivo. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Una pregunta rapidita, doctor. Este ejemplo que está hablando, que hemos visto en la clase, ¿nos ha mandado el Word por algún medio para que podamos usar eso? Si Sí, quisiéramos. está en el enlace que les he mandado los para que ustedes instalen el software, está en el mismo enlace, en esa carpetita está. Ah, ya, ok, doctor, gracias. Ya, aquí está. Bien, esta es la entrevista, ¿ya? Lo vamos a ver. Pueden utilizarlo o por ahí a alguno no les sea útil, entonces pueden recurrir ustedes también a sus propias entrevistas. No hay inconveniente, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos, cuando dice categorizar, ustedes aquí ya prácticamente ya lo tienen categorizado, ¿no? Es decir, cada pregunta va a constituir una categoría. ¿Por qué? Porque las preguntas son distintas. Entonces, ahora, así como tal, está un poco complicado por decir a qué refiere esto, ¿no? Por favor, describa el producto o servicio que ofrecía a través de su emprendimiento. Entonces, eh, podría ya tal vez tomar como categoría producto o servicio que ofrecía, ¿no? O bien, para que sea más claro, a través de su emprendimiento, ¿no? Ese podría ser una categoría. O podríamos tal vez un poco sintetizar producto, producto o servicio que ofrecía, hasta ahí, nada más.
Ahora, ¿cuánto tiempo duró la operación de su emprendimiento? Tiempo de duración del emprendimiento, por decir. Podría ser una categoría, ¿no? Aquí igual. ¿Qué lo llevó o motivó, por ejemplo, a tomar la decisión de emprender? Motivo podría ser motivo para el emprendimiento, ¿no? Para emprender. Ya, ahí ya tenemos una, dos, tres categorías. Entonces, aquí en la actividad nosotros tenemos que identificar las categorías. ¿Cuáles van a ser sus categorías? ¿Ya? ¿Por qué lo estoy haciendo de forma manual? Porque cuando vayamos al software, lo que nosotros ya debemos tener claro es qué es lo que cómo voy a clasificar la información. Entonces, para mí, la forma de categorizar está aquí de forma clara. Se refleja también en la parte que tiene que ver con lo que se pretende buscar con la pregunta, ¿no? O digo, ¿qué información se pretende buscar? Entonces, está claro ahí y no, yo creo que no vamos a tener dificultad alguna, ¿no? Y así puedo hacer con la pregunta 4. ¿Alguna vez recibió capacitación sobre emprendimiento? ¿No? Puedo poner la categoría capacitación sobre emprendimientos. Bien, entonces de esa forma voy realizando hasta la pregunta 9. Bien, hasta ahí ya tengo las categorías. Luego, ¿qué me pide la actividad? Luego me pide la actividad que yo ya hemos hecho categorizar. Ahora me pide codificar. Luego comentar y crear una red. Si de pronto por ahí ustedes hacen ya la categorización, ya va a ser fácil, por ejemplo, realizar en este caso, el código, ¿no? O el codificado. ¿Por qué? Porque casi va a estar, en este caso, no va a diferir mucho, digamos, porque aquí ya estoy utilizando algunas palabras clave. ¿Ya? Bien, si mi pregunta fuera la descripción de un producto o servicio a través de su emprendimiento, o sea, lo que hacía, y ya nosotros habíamos mencionado que podemos utilizar una palabra o dos palabras clave que identifiquen, ¿no? Y eso se constituyen en código, ¿ya? Bien, entonces ese es un primer paso que ustedes deben realizar. Ya, hasta ahí eso no está tan complicado categorizar la información que yo estoy buscando, ¿no? Cuando decimos categorizar hay que darle, digamos, ciertos lineamientos generales de dónde va a nacer y cómo va a terminar o cómo va a concluir eh, en, en, en la parte final la información que yo estoy buscando, ¿no? Bien, entonces para ello yo voy a ir nuevamente al software. Ya el software ya ustedes, me imagino que deben tenerlo instalado, es importante que lo tengan instalado. Momentáneamente hemos trabajado eh, hemos trabajado con software de escritorio, ya ese es nuestro software que estamos utilizando. Bien, entonces una vez que ustedes ya estén dentro del software, lo que hacemos, dijimos que vamos a la parte de eh, inicio. En inicio le decimos agregar documento, agregamos archivo, le decimos agregar archivo, y nos aparece una ventana de diálogo. Y en la ventana de diálogo lo que hacemos es subir nuestro archivo, en este caso el archivo que yo les he pasado, que dice entrevistas. ¿Ya? Una vez que nosotros ya tengamos el archivo en el software, lo que podemos apreciar aquí ya, aquí tenemos una entrevista, o digo, tenemos ya el archivo entrevista. En esta parte donde dice documento, nosotros ya lo tenemos ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ya una vez con el archivo en el software, lo que hay que hacer es analizar. ¿Ya? Bien, entonces lo que hago es doble clic en esta parte y me aparece ya en esta pantalla, me aparece la entrevista. El mismo documento que les he mostrado en Word y ya me aparece acá.
Entonces, nuevamente reitero, en esta parte sus preguntas van a ser las categorías, ¿ya? Entonces, puedo ir yo colocando aquí, para no repetir, me voy porque en el software directamente ya me muestra el código, no me aparece la categoría, pero las categorías para mí son internas, digamos. ¿Por qué? Porque estas representan para mí una categoría en particular, ¿ya? Bien, cuando decimos categorías, reitero, estamos hablando de un grupo, ¿no? De un grupo de elementos que casi tienen la misma aproximación o tienen la misma similitud, ¿no? Bien, entonces a esto, ¿qué hacemos? Agarramos, vamos un poquito explorando el archivo, ¿no? Con el cursor. Y lo que ya empezamos a hacer es analizar el entrevistado uno, ¿no? Bien, si sabemos que la primera categoría corresponde a lo que es tiempo, o en este caso, producto o servicio que ofrecía, entonces lo que vamos a hacer es, con esa categoría, lo que hacemos ahora es analizar, por ejemplo, las respuestas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos saber de todo esto? Lo que queremos saber nosotros es cómo, por ejemplo, o cuál era la actividad que ellos desarrollaban o qué es lo que se hacía, ¿no? Entonces aquí de forma más clara y concreta nos está pidiendo que podamos realizar un análisis de la respuesta. Entonces para ello lo que vamos a hacer las respuestas es ir codificando las respuestas, ¿no? ¿Por qué digo vamos a poner un código? Porque esta respuesta eh, puede ser similar, digamos, a la entrevista 2, a la entrevista 3. Lo que estamos haciendo es denotar la parte importante, por decir, de la respuesta que nosotros buscamos. Por ejemplo, ¿qué producto o servicio ofrece a través de su emprendimiento? El entrevistado 1 nos dice, mi empresa se llamaba Tracto Mercantil y se encargaba prácticamente de la exploración minera de derivados asfálticos mediante el uso de maquinaria pesada y maquinaria amarilla. ¿Cómo podemos sintetizar esto? ¿Cómo le podemos poner un código en dos palabras? Por ejemplo, si realizaba un emprendimiento, no es un servicio, ¿no? Un emprendimiento, digo, perdón, en este caso no vende un producto, sino ofrecía un servicio, por decir. Entonces aquí yo puedo modificar o puedo cambiar y colocarle, digamos, un código, ¿no? Yo le he puesto código de emprendimiento, aunque entra en contradicción, pareciera más una categoría, ¿no? Pero puedo rescatar la parte más importante aquí. Tal vez en vez de ponerle emprendimiento, le puedo poner producto, ¿ya? Que esa va a ser una categoría. Perdón, digo, no vende un producto, aquí va a vender un servicio, ¿ya? Porque dice que ellos se encargaban de maquinaria, ¿no? Vendían maquinaria, por decir, porque para hacer producto pues, tendría que ser algo consumible, ¿no? Pero bueno, no se trata de esto. Podría yo tal vez utilizar el código servicio. Entonces colocamos un código acá y con ese código ya identificamos la respuesta. De todas formas, igual va a apuntar a que sí había un emprendimiento antes, ¿no? Sí realizaba un emprendimiento, tenía un emprendimiento. Bien, ¿y por qué queda demarcado esto? Esto ya llegaría a ser, por ejemplo, mi cita, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parte es la que sobresale y nosotros vamos a llevar más adelante al análisis, ¿ya? Eh, ¿cómo vamos a ver o vamos a llegar al análisis? Si yo hago acá doble clic, ¿dónde está? Perdón, digo acá, si yo voy aquí a los códigos, busco, por ejemplo, emprendimiento, ¿no? ¿Dónde está emprendimiento? Aquí está. Si yo hago clic en emprendimiento, miren lo que me aparece, la información. Ya he ido codificando con emprendimiento. Y en la entrevista 2, o sea, esto es lo que yo tengo que agarrar, estén en este orden. Este es el 1, este es el 2, este es 3, este es el 4. Están en el sentido inverso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago?
lo que puedo hacer yo es copiar esto, ¿ya? Puedo copiar y llevarlo, por decir, como un texto, ¿no? Por ejemplo, esto. Si bien es cierto, de aquí no lo voy a poder copiar, pero puedo yo agarrar y puedo copiar de mi documento original. Porque en el análisis que yo voy a hacer, ¿ya? En el análisis que yo voy a hacer esto, pues, de aquí puedo copiar, ¿no? Agarrar esto y le digo, bueno, en este momento el software no está en funcionamiento porque no me está permitiendo, pero yo este texto de mi documento original lo puedo trasladar y lo puedo copiar. O sea, ¿cómo hago? Voy, digamos, voy a hacer esto. Entonces, agarro mi documento original, como ya hemos demarcado aquello, eso tengo que trabajarlo con el software. Dijimos que esta primera parte es la respuesta. Entonces, agarro y le digo copiar, luego me voy a mi documento en blanco, luego del documento en blanco lo que puedo hacer es esto. Porque en la práctica, el análisis en el documento lo vamos a hacer así, o sea, es así. Va entre comillas, va entre comillas y pondremos el entrevistado 2, uno, perdón, el entrevistado respondió que contaba, eh, respondió, para no redundar más, lo podemos poner así. Ya. Entonces, esto es lo que me interesa a mí, digamos, para el análisis, ¿no? La respuesta va a ser así, tácita. O sea, lo que estamos haciendo es sintetizar. Bueno, aunque en este caso no estamos sintetizando, simplemente estamos tomando la primera parte, por ejemplo, la primera parte de su respuesta, ¿no? Que nos parece interesante. ¿Qué análisis amerita? Aquí viene y utilizamos la clave. Decimos, por ejemplo, el código, perdón. Decimos, mi empresa se llamaba, ¿no? Entonces, el entrevistado uno, el entrevistado, porque tiene nombre, ¿no? El entrevistado uno podría ser Juan, Pedro, no sé. El entrevistado uno indica, ¿no? Indica que sí contaba con un emprendimiento, lo cual demuestra, ¿no? Demuestra que lo cual demuestra que cuenta con experiencia en desarrollo de emprendimientos. ¿Ya? Vale. Ese es un análisis textual, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Directamente refiriéndome a la parte textual, al texto. O sea, no hay nada de números, sino el análisis está exclusivamente en texto, ¿ya? Entonces, así podemos ir trabajando el entrevistado 2, el entrevistado 3, el entrevistado. Esta es una idea, ustedes quizá no lo puedan ya desarrollar así, pero la parte importante va a ser cómo hacemos el análisis, ¿ya? Bien, nuevamente retornando al software, vamos a ver aquí. Bien, entonces, por eso es que vamos nosotros codificando, es decir, toda esta partecita tenemos que extraer y lo tenemos que llevar a nuestro documento. Si yo estoy trabajando un documento de análisis cualitativo, lo tengo que llevar a ese documento, ¿ya? Bien, entonces en la primera parte vamos colocando códigos. Los códigos es indistinto. Nuevamente les digo, ustedes pueden colocar un código que identifique, ¿ya?
Son palabritas o son palabritas claves que nos van a permitir identificar. Lo mismo hago para la pregunta 2. Coloco otro código. Para la pregunta 3 otro código. Para la pregunta 4 igual, otro código y así sucesivamente hasta llegar a la pregunta 9. Entonces, vamos a tener 9 códigos y en esos códigos vamos a ir identificando qué es lo que tenemos como respuesta. ¿Ya? Bien, ese es un primer paso que ustedes tienen que hacer. Ya, con esto estuviéramos cumpliendo esta actividad que nos dice de codificar, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos ahora para el informe o para el reporte de... Ya, pero primero iremos terminando el tema de la actividad que nos pide, que nosotros debemos hacer previamente una categorización, segundo debemos hacer una codificación. Ya hasta aquí hemos hecho la codificación. Ahora lo que viene nos dice que debemos hacer un comentario. Luego de hacer todo este trabajo de análisis, va a haber un comentario. El comentario dijimos que lo vamos a realizar, por ejemplo, en una especie o bueno, para nosotros los comentarios son los memos, ¿ya? Ustedes van a este lado y crean un memo. Entonces, por ahí dicen, quiero crear, dirán crear memo. Entonces, cuando digan crear memo, ustedes van a crear, por ejemplo, emprendimiento. El memo va a ser, el comentario va a ser sobre emprendimiento, tal vez. Emprendimiento, ¿ya? Bien, ya he creado, por ejemplo, mi memo emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar las respuestas de el primer código que hemos creado. El primer código que hemos creado es emprendimiento, ¿verdad? Aquí hemos puesto emprendimiento. Y bueno, aquí ya lo tenemos, son 4 respuestas distintas. A partir de esto, ¿qué tengo que hacer? Analizar, ¿ya? Bien, hay dos formas en las que ustedes pueden hacer. Escribir en esta parte, en la parte inferior, ¿ya? Aunque en este momento no me está permitiendo. Eh, o bien, analizar desde aquí. ¿Ya? Para ello podemos hacer pequeño diálogo. Bien, tenemos 4 respuestas y yo empiezo las cosas. El primero me dice que sí tenía una empresa que se llamaba Tracto Mercantil. El segundo me dice, nosotros teníamos una microempresa de pantalones. El segundo me dice que el servicio que ofrecía era un servicio de comunicaciones y apropiación a las TIC en el sector rural. El otro me decía, yo estoy trabajando en una empresa, empecé con un negocio que era un broker de leases que finalmente terminó siendo una comercializadora y una empresa de ingeniería. Aquí viene la habilidad del investigador. ¿Qué podemos decir en resumen de las 4 respuestas? Todos tenían su emprendimiento, ¿no? Aquí observando las respuestas, o sea, un poquito ya clasificando, ¿qué podemos decir? Aquí nos dice que era, sí, podría ser un emprendimiento, microempresa de pantalones también. Aquí ofrecía servicio, aquí está de forma clara, ¿no? Quizá esto también de la empresa Tracto Mercantil era un servicio, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí el entrevistado 1 ofrecía servicio. El entrevistado 2 una microempresa de pantalones, también servicio. El entrevistado 3 el entrevistado 3 un servicio. Y el entrevistado 4 por ejemplo, nos dice, yo estaba trabajando en una empresa, empecé en un negocio que era un broker de leases, que finalmente terminó siendo comercializador, y una empresa de ingeniería. También, servicio. Bueno, yo lo puedo categorizar así.
que son... Bien, entonces en esta parte yo ya empiezo a analizar esta información. Las personas, podría ser, ¿no? Las personas que fueron entrevistadas, todos manifiestan que alguna vez fueron parte de una empresa comercial o de servicio, ¿no? Ya, hasta ahí. Entonces, ese es mi análisis. Eso quiere decir que todos tienen experiencia, ¿no? Todos han tenido una experiencia. Bien, ese es mi comentario y ese es mi memo, ¿ya? Bien, entonces pueden hacer, por ejemplo, ese mismo comentario para un memo para cada respuesta, perdón, en este caso, para cada categoría. Las categorías hemos dicho preguntas, ¿no da? Entonces, tendrían que haber 9 memos, 9 comentarios, porque las preguntas son distintas, son diferentes, no son las mismas. Lo que estamos haciendo ahora, las respuestas de cada uno de ellos, ponerlos, o sea, resumirlos o sintetizarlos en un comentario. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, em, lo he sintetizado, por ejemplo, en una línea, ¿no? O ustedes podrían sintetizar o en 2 líneas, eso ya va a depender. Entonces ahí ya estaríamos dando respuesta, por ejemplo, a la tercera pregunta, ¿ya? Bien. Ahora, pasamos, por ejemplo, a las redes, ¿ya? Ustedes pueden crear una red, se había indicado, con sus categorías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para ello vamos aquí a la parte izquierda para mí, seleccionamos o creamos una red, o en este caso ustedes ya, como no lo tienen, crean una red y les va a aparecer esto, ¿ya? Y dentro de esa red, ya, esta es la red. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Para crear una red, lo que tenemos que hacer es arrastrar nuestros códigos, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a arrastrar el código emprendimiento. ¿Dónde está emprendimiento? Está aquí. Entonces agarro y lo traigo. Como ya se encuentra acá, ya no me permite, por ejemplo, arrastrarlo, ya está acá. Entonces no puedo sacar. Bien, ¿qué es lo que hago? Luego también, o sea, para formar una red, ustedes necesitan tener los códigos, ¿ya? Y de los códigos, ustedes tienen que ir relacionando, por decir, o digo, establecer relaciones entre un código u otro, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo primero, yo ya he traído el código emprendimiento, se trae el código informes y reportes, se traído el código tiempo de trabajo, la motivación para emprender, entre otros. Para relacionar, dijimos que en este caso, esta flechita me indica, por ejemplo, el tipo de relación que yo quiero darle a esta categoría, ¿no? Em, yo, por ejemplo, voy a eliminar esto. Puedo, por ejemplo, cambiar la relación, ¿ya? Puedo decirle, es causa de, es una prioridad, está asociado con, le cambiaré, por ejemplo, contradice, por decir, ¿ya? Y el sentido de la flecha cambia, ¿no? O sea, es a ambos lados.
Y lo mismo, la clave motivar, ¿tiene relación con el tiempo de trabajo? Es parte, ¿no? O sea, depende, por ejemplo, si uno está motivado, tiene bastante interés por lo que lo hace o por lo que está haciendo, eh, mm, quizá va a tener muchísima experiencia, digamos, en el tema de emprendimientos, ¿no? O bien podría ser no. Entonces, esa relación ustedes tienen que buscar acá. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, no es notoria la relación porque no tenemos muchos códigos, ¿ya? Inmediatamente de tener los códigos, varios códigos, tenemos que buscar una relación. Y lo que yo hice en este ejercicio es esa relación. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, los emprendimientos con el tiempo de motivación? Perdón, digo, con la motivación. ¿Qué relación hay, por ejemplo, con el tiempo de trabajo? Si hay o no hay. Y los emprendimientos están relacionados con los informes y los reportes. ¿Tendrá algo que ver? Entonces, esa es la red que ustedes tienen que hacer. Bien, para la red, lo que ustedes pueden hacer es agarrar, cortar, hacer un corte, un ¿no? Agarrar y eso pegarlo, digamos, en el informe que ustedes van a hacer para la entrega del trabajo, ¿ya? Porque no van a poder copiar toda la red, es decir, no me permite el software copiar la red, sino ustedes hacen una capturita de pantalla, esa capturita de pantalla lo llevan, digamos, al documento Word y lo pegan, ¿ya? Bien, esa es, digamos, una actividad que ustedes tienen que hacer, la creación de redes. ¿Qué más tienen en el documento o qué otra instrucción tienen? Ya hablamos de categorizar, hablamos de codificar, ya hicimos el memo, el memo es el comentario, ya hemos creado una red y con eso habríamos concluido, digamos, el trabajo que nos pide que realicemos. Ya, con eso estuviéramos ya concluyendo, digamos, el trabajo. Ahora, la otra consulta era cómo vamos a enviar. Fíjense en esta parte, en la parte izquierda me está mostrando todo lo que yo he hecho, ¿ya? Eso es lo que quiero que también lo tomen como capturas de pantalla, ¿ya? Esta parte. Miren, aquí está todo registrado lo que se ha hecho, ¿ya? En cuanto a los códigos, también se puede ver, por ejemplo, ¿ya? Los códigos que yo he utilizado. Entonces, yo voy a ver, evidentemente, que ustedes sí han hecho un trabajo de codificación. Aquí también los memos, tienen que haber 9 comentarios, probablemente también 9 códigos acá. Y en los códigos ya van a estar también las citas. Fíjense, esta partecita son las citas. Lo que yo he demarcado son citas, ¿ya? Miren, esta parte. Ahí está, me está mostrando las citas. Entonces, estos son las citas, estos son los códigos, estos son los memos que nosotros llamamos comentar, ¿no ven? Y luego aquí tenemos las redes. Aquí están las redes y de las redes les dije, por favor, que ustedes saquen una capturita de pantalla porque aquí sale la red, aquí está la red. ¿Ya? Bien, entonces ese es el trabajo que ustedes tienen que desarrollar con relación al software. Ya no hay otra cosa, les estoy facilitando el tema de la entrevista y tal vez, por ejemplo, una capturita central de este análisis que ustedes han hecho, ya, aquí. Y yo creo que es innecesario que ustedes me manden el archivo con el análisis, ¿ya? Lo que yo quiero ver es las capturitas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una captura de pantalla, agarro, voy y utilizo la herramienta que se llama herramienta recortes de Windows, ¿ya? Agarran, hacen esto. Por ejemplo, yo quiero entregar esto. Me dice que yo muestre, por ejemplo, mis códigos, mis citas. Agarro, puedo copiar, puedo hacer esta captura, ¿no? Aunque un poco me está mostrando, ya, ahí. Ya entonces agarro, voy y le digo copiar.
y voy a pegar en el documento de la tarea. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar. Aquí voy a ir al documento donde está. Ahora sí. Entonces, he agarrado yo, lo que hago es mostrar la evidencia de que sí se ha trabajado, ¿no? Aquí está. Aunque aquí sí o sí necesitan en lo posible que esta partecita nada más lo vayan o hasta aquí, que esta parte sea visible. Miren, aquí se está mostrando todo lo que se ha hecho, ¿no? Qué citas se ha demarcado, de qué página o en qué página se encuentra, todo. Y aquí está también los códigos, los memos. Entonces, eso va a ser suficiente evidencia de que ustedes lo han realizado el trabajo o lo han hecho o han hecho ese trabajo que se les pide. Eso es lo que tienen que hacer con relación a el trabajo eh, o en este caso, la actividad número 2 que comprende tarea número 2. ¿Ya? Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Eso es lo que tienen que hacer. Bien, creo que quedó claro. Ahora, con relación al trabajo final, ya, esto es lo que tienen que hacer en el trabajo final. Denme un segundo. En el trabajo final, ustedes les está pidiendo que ustedes puedan realizar un artículo en revisión, para lo cual puede tomar como referencia el formato adjunto, ¿ya? Los temas de los artículos en revisión tendrán como contenidos preferentes los desarrollados en el módulo, pero a su vez puede proponer nuevas líneas dentro del campo de las herramientas informáticas para el análisis cualitativo o para el análisis de datos cualitativos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes, por ejemplo, van a tomar una temática en particular. Pueden comentar, por ejemplo, pueden desarrollar el artículo. Ustedes tienen ahí algunos documentos adjuntos en el módulo. Hay varios libros. Por ejemplo, se habla un artículo que hace el análisis sobre Atlas T aplicado o Atlas T utilizando inteligencia artificial, ¿no? Pueden analizar el software como tal, ya, pero desde una revisión bibliográfica no van a poder hacer un trabajo aplicativo. Eso está un poco complicado que ustedes puedan realizar la aplicación, digamos, del software. Perdón, digo, el análisis de la información en el software. Lo ideal es eso, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, hagan una entrevista, hagan una interpretación, un análisis, pero tiempo creo que va a ser insuficiente para poder hacer ese tipo de análisis. Por lo tanto, no creo que lleguemos a eso. Pero sí pueden hacer una revisión bibliográfica, digamos, de los softwares. Dentro de los softwares, por ejemplo, hemos hablado no solo de Atlas T, sino MaxQDA. Hay otros más que ustedes pueden investigar, quizás en una comparación, un análisis, que tanto podría ser útil, por ejemplo, esta información, o perdón, este software o los softwares que se están analizando podrían o no ser útil en la investigación cualitativa. Podrían analizar las ventajas, desventajas, entre otros aspectos. La idea es que ustedes un poco entren a profundidad en el tema de las herramientas. Ahora, también un poco podrían tal vez aprovechar también dentro de este campo. Nosotros eso lo que hicimos a inicios de las primeras sesiones, analizar como tal la investigación cualitativa, cuál era el tratamiento que se le da en cuanto a estructura, en cuanto a procedimiento, metodología, los métodos y las técnicas que tiene, por ejemplo, la investigación cualitativa. Podrían hacer. Tampoco está cerrado ni va a ser una limitante no poder hacer ese análisis, ¿ya? Entonces, tienen esas alternativas para realizar el trabajo de final, ¿ya?
Bien, por otro lado, también les había pedido o les indiqué que hagan sobre esta estructura, ¿ya? Esta es la estructura que, en este caso, voy a volverles a mostrar. Bueno, creo que ya en alguna oportunidad les he dado esta estructura. Ya. Yo lo utilizo esta estructura precisamente porque veo que está sumamente explicado todo, nos está pidiendo o nos está mostrando en detalle, o sea, no he visto otra estructura donde explique mejor, por decir, cuáles son las partes de un artículo. Yo veo, por ejemplo, por conveniente que esta estructura es una estructura que se adecua a todos los trabajos, incluyendo los artículos de investigación científica. En todo caso, pues es una estructura sencilla. Nosotros vamos a hacer el siguiente trabajo que está dentro de la categoría artículos académicos o de revisión. Esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y en la parte importante está dividido en tres partes, ¿ya? Como verán, ya casi es una estructura de un artículo en revisión. Ahí podemos observar, por ejemplo, en esta parte la introducción, en esta otra parte el contenido, y en esta otra parte las conclusiones y las recomendaciones, que son tres partes importantes, ¿no? Y aquí está, se puede ver el cumplimiento de esa estructura, ¿no? Aquí está introducción, está desarrollo contenido, aquí está con contenido, luego están las conclusiones, ¿no? Algunos detalles más importantes es la aplicación de las normas APA, la séptima edición, que está vigente, la forma del asentamiento, tanto bibliográfico como de gráficos, imágenes, entre otros que se puedan utilizar, también se está considerando algunos ejemplos, ¿no? Bien, quizá enfatizar en que un artículo académico o revisión de tema es el resultado de perdón la redundancia, es una revisión crítica y profunda de la información bibliográfica, ¿no? En este caso, sobre lo que puede ser herramientas de eh, análisis cualitativo, podrían también la propia investigación cualitativa, caracterizar, por ejemplo, tal vez lo que es la metodología, el procedimiento, entre otros, de la investigación cualitativa, ¿no? Que tiene sus particularidades y que en definitiva, pues difiere, podríamos decir, contrariamente a la investigación cuantitativa. Entonces, aquí se puede observar esa estructura y nos está indicando de que es un análisis cualitativo, pero vamos a hacer una revisión bibliográfica, ¿ya? No vamos a investigar, no vamos a, eh, en particular, hacer algo que podría tomar muchísimo tiempo, ¿no? Sobre la información que se tiene, se va a hacer un análisis, una revisión documental, una comparación, se podría hacer quizá sacar datos relevantes, datos importantes, que constituyan un aporte también de ustedes como investigadores. Ese es el trabajo que hay que realizar. No está complicado que lo puedan hacer y tomando en cuenta también que el tiempo, bueno, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, ¿ya? Sí, adelante, Mónica. Muy buenas noches, colegas. Doctor, considero que tal vez, no sé si es una idea, ¿no? Dentro del grupo del doctorado es un grupo multidisciplinario en el cual están pues profesionales de las diferentes áreas, abogados, dentistas, ingenieros, licenciados, y entonces en función del área de conocimiento, considero que tal vez esta parte del artículo como trabajo final lo podamos desarrollar en función al área de conocimiento. ¿Por qué? Tal vez para nosotros es más fácil expresarnos,
más fácil manejar el lenguaje técnico, acceder a la bibliografía. Muchos de nosotros hemos hecho algunos trabajos de investigación y de ahí sacar los datos y armarlo en función a los requerimientos y a la planilla que ha mandado en las instrucciones del artículo científico. Entonces, para nosotros es más fácil que armar un nuevo, como le digo, un nuevo artículo científico en función a lo que son estas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces sería en este caso empezar de cero. Y otro es los que no somos del área de informática, es empezar pues a leer mucho, ¿no? Además que tenemos no solamente eso, sino tenemos las otras dos tareas y los foros. Y dentro de los foros, por ejemplo, la tarea 2 es igual que el foro 2, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a volver, una vez que le hagamos la tarea 2, vamos a volver a repetir y lo colgamos en el foro. Ahora, no sé si también en los megas que tienen para subir al sistema los archivos, en el caso del foro, no creo que dé el espacio para poder subir. Esas serían mis consultas, doctor. Ya. A ver, primero con relación al artículo, yo les pediría, por favor, que nos podamos enmarcar dentro de lo que está establecido, digamos, en el módulo, los lineamientos que nos da, ¿ya? Porque si dejamos abierto, no tendría sentido, digamos, el módulo, ¿no? O sea, yo por lo menos lo que estoy interpretando es que se puede hacer un artículo libre, ¿no? Bueno, para que tenga relación el trabajo y la actividad que ustedes van a desarrollar como trabajo final, necesariamente tiene que haber una revisión bibliográfica con relación al tema. Ya, por eso dice al módulo. Y el módulo está relacionado a herramientas informáticas para la investigación cualitativa. ¿Ya? Eso. Y si no existe información, también en nuestro artículo hay que manifestar que existe insuficiente información. No se preocupen, no es un tema complejo que tienen que hacer ustedes como trabajo final, sino lo que se quiere es hacer una revisión bibliográfica. A ver, para sintetizar, un artículo en revisión es similar, aunque no lo tendría que decir, es similar a un ensayo, es todo teoría. No hay muchos datos que nosotros podamos proporcionar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya está preestablecido. Lo que tal vez hay que hacer es comparar, establecer diferencias, caracterizar y finalmente nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones, ¿no? Es decir, a ver, ¿a qué conclusión hemos llegado? Bien, existen, a ver, se me ocurre en este momento, si estamos analizando los distintos softwares que existen, ¿a qué conclusión llegamos con investigadores? ¿Son útiles para el investigador? ¿Son muy poco útiles? ¿Son difíciles de utilizar? ¿Son muy fáciles de utilizar? ¿Qué debilidades tienen, por ejemplo, estos softwares a comparación tal vez de otros softwares que ustedes utilizan o conocen particularmente de investigación cuantitativa, por ejemplo, es otro análisis que ustedes puedan hacer, ¿no? Ahora, como por ejemplo, también hay otro tema que ustedes podrían discutir en su documento, es, a ver, la incorporación de las inteligencias artificiales. Yo les he pasado ahí un artículo, lo tienen ustedes Atlas T aplicando con inteligencia artificial. Y creo que Atlas T con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Cómo crear los prompts, cuáles son los prompts, por ejemplo, adecuados para utilizar en Atlas T. Entonces hay interesantes ya artículos, información que ustedes podrían revisar y analizar, ¿ya? Yo les rogaría para que esto también esté marcado dentro de aquello y no lo vean como complicado, ¿ya? Ahora, excepcionalmente, si por ahí hubiera algo que no se pudiera resolver, pues lo vemos internamente. Pero mientras tanto, sobre ese lineamiento vayamos trabajando, vayamos haciendo las actividades un poco también dentro del marco de lo que establece los propios contenidos del módulo, ¿ya? Bien, segundo, está con relación a
creo que estamos un poquito con las actividades muy ajustadas y en los tiempos también, creo que los tiempos fundamentalmente estamos muy ajustados. Eh, yo les pediría, por favor, que vayan avanzando. Cualquier otra situación, pues se hará conocer por el grupo de WhatsApp. Particularmente el doctor Callata es el que va establecer, digamos, tal vez la reformulación en cuanto a los tiempos. Si bien es cierto, ya estamos sobre los tiempos establecidos, pero de mi parte igual, ¿ya? Yo internamente, más allá de lo que pueda establecer el doctor, yo puedo, una vez que tenga acceso, digamos, a la plataforma, también puedo resolver, digamos, las actividades que en algunos casos de ustedes podrían no, eh, quizá no haberse considerado o no haberse tomado en cuenta. Por ahí algún retraso que haya habido, entonces yo voy a agarrar más allá de lo que se pueda disponer, digamos, por parte del coordinador, ¿no? Eso yo lo puedo resolver internamente. Pero yo les pediría, por favor, que vayan avanzando con relación a eso, ¿ya? Eso con relación a tiempo, ¿ya? Creo que la mayoría está preocupado con relación al tiempo, entonces siempre hay alguna posibilidad, una alternativa para poder reprogramar, ¿no? Y bueno, yo voy a coordinar con el doctor y veremos hasta dónde puede ser el límite también de la reprogramación de las actividades. Ahora, si alguno por ahí se ha retrasado en alguna actividad, me tiene que hacer conocer para que yo vea eh, cómo vamos a resolver, ¿ya? Esa es una cuestión del tiempo. Creo que dijo con relación a la tarea a los foros, si es que por ahí en algún foro pues hay la necesidad de em, incluir alguna imagen o algo y no permite la plataforma, pues se desestima, ¿no? Y hay que poner un texto que pueda aclarar, ¿no? Eso ya un poco dejo en sus manos para que tampoco va a ser el hecho de que no se haya juntado una imagen o no se haya adjuntado algo, pues no sea sujeto a calificación. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la plataforma impide o no tiene la capacidad de aquello, pues también vamos a considerar esa situación. Em, por el momento creo que yo, por lo menos les digo, me gustaría, o desde mi perspectiva, me gustaría que vayan avanzando, lo más que se pueda, vayan realizando las actividades. Y entiendo también que creo que han estado estos 2 días con bastante actividad, por lo menos con la defensa de sus perfiles o avances de sus trabajos. Entonces, es cierto que hay varias actividades que están ustedes realizándolo paralelamente, pero bueno, es considerar, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda más que tenga? Sí, doctor, una Adelante. consulta nada más. La grabación de esta clase la puede subir cuanto antes, por favor, porque hay cosas importantes que he hablado de la tarea del Atlas TIC y que quisiéramos repasar para hacer la tarea. Ya. Miren, esto va a demorar un poquito, digamos, hasta es 8:48, más o menos, yo creo que hasta las 10, 11 de la noche va a estar. Lo que me está preocupando es, no tenemos acceso a la plataforma. Yo quiero subirlo a la plataforma eh, y, y, y a partir de eso ustedes puedan revisar esta información, ¿no? Ya, voy a subir al enlace que tenemos del Drive, pero a partir de las 10 o las 11 de la noche, porque demora, digamos, en descargar esto, aunque esto no va a ser muy largo. Voy a subir el enlace al Drive, ¿ya? De ahí ustedes puedan revisar. Sí, Ramiro, voy a subir también el enlace del video de la sesión anterior. Los dos enlaces van a estar en la carpetita del Drive, ¿ya? Y si de ahí pueden, este video lo pueden recién, ustedes pueden entrar a verlo a partir de las 10, 11 de la noche, digamos, ¿ya?
a más tardar, ¿no? El otro lo voy a subir ahorita al enlace que tenemos en el Drive. Esperemos me permita. Caso contrario, vamos a tener que esperar que habiliten la plataforma. Inmediatamente lo habilitan, va a estar también habilitado el video. ¿Ya? Ya, a ver, denme un segundo, voy a revisar un minutito si la plataforma ya está. Bien, sí, ya está habilitada la plataforma. Em, ya, inmediatamente lo voy a subir. Donde están los videos, lo voy a subir ahí y no se preocupen, ¿ya? Yo lo subo en este momento y ya lo van a tener de la sesión anterior, ya lo van a tener en la plataforma. Sí, voy a revisar esto. Me decían que no estaba. Aquí está la guía, por si acaso. Me decían que no está la guía. Aquí está la guía, el modelo para hacer el trabajo. ¿Ya? Alguien ya ha enviado su trabajo final. Vamos a ver las tareas, cómo andan las tareas. Sí, apenas han entregado 7. Tarea uno, tarea 2, vamos a ver. Tarea 2. Ya, aquí como verán ya están los tiempos, tienen hasta el 10 de marzo para poder entregar el trabajo 2. Ya, y aquí están los foros, ¿no? Ya. Eh, lo voy a subir enseguida el, el video de la sesión anterior. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. Lamentablemente no pude conectarme desde un inicio, estaba en la calle, doctor, va a disculpar. Por favor, en relación a la tarea número 1, doctor, usted nos mandó un texto, un documento del cual tenemos que hacer el análisis crítico. Solamente es de ese documento, doctor, ¿verdad? Sí, pero ustedes pueden complementar
dependiendo de las instrucciones que les pide, con otros autores, ¿ya? No necesariamente el artículo. Es posible que el artículo tenga un análisis incompleto, por decir, ¿no? Ujú. Entonces, ahí está también como parte de la actividad que ustedes puedan completar. Creo que en alguna parte les pide que puedan revisar otra bibliografía y complementar con eso. Muy bien, doctor. Finalmente, doctor, disculpe, en relación al trabajo 2, vamos a tomar en consideración las preguntas que nos ha dado en el ejemplo para desarrollar el Atlas TI, pero también decía que podríamos formular 5 preguntas, 3 entrevistas. Exacto, ¿ya? No, no hay problema. Eso vean ustedes cómo pueden procesar esa información. Mm, tomando en cuenta también que la idea no es complicarles, sino es que ustedes por lo menos tengan una aproximación al uso de del software, ¿no? Ujú. Ok, doctor. Entonces, si tomamos el ejemplo que usted nos dio, doctor, las 9 preguntas, de ahí podríamos considerar solamente 5 y no las 9. Mm, yo creo las 9 para que puedan hacer un trabajo completo, porque en realidad ya no les va a tomar, o sea, estamos disminuyendo el tiempo que ustedes Ujú, tenían que elaborar, digamos, las preguntas y al mismo tiempo tabular las respuestas, ¿no? Que es ujú. otro trabajo que ustedes los tienen que realizar, ¿no? Sí. Entonces, esto les facilita directamente, ustedes entran al análisis, ya no Ya. necesitan elaborar. Entonces, por eso es que les pediría para un trabajo íntegro, lo puedan hacer las 9 preguntas y las 9 respuestas, analizarlos y bueno, no va a ser Ujú. tan complicado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya, si no hay nadie más, vamos a quedar ahí en esta sesión.